Muy buenos días a todos. Realmente que siempre es de mucha alegría acompañarles, poder ver sus rostros y poder compartir la palabra de Dios con ustedes también. Siempre los hermanos de Tegucigalpa les envían saludos. Estamos orando por otro pastor también que venga a apoyar al pastor Ariel acá. Entonces, queremos que ustedes también nos apoyen en oración por eso. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que considero que es muy importante porque tiene que ver con examinarnos y estar seguros si estamos yendo por el camino correcto. A medida que vamos caminando con Dios, hay diferentes etapas y a veces nosotros podemos acomodarnos, podemos sentirnos muy seguros, podemos sentirnos muy bien y bajar la guardia o estacionarnos un rato. Pero este camino, hermanos, es para aquellos que perseveran. Este camino es para aquellos que de forma continua están viniendo al Señor, están avanzando en la obra del Señor. El pasaje que vamos a tocar hoy es parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte está en Mateo, capítulo del 5 al 7. Nosotros solo vamos a ver 2 versículos hoy. Este tema del Sermón del Monte lo estamos estudiando en el grupo de hombres y me pareció muy apropiado enseñarlo acá porque nos confronta y nos llama a ser diligentes, nos llama a examinarnos y a ver cómo estamos andando, si estamos andando en la verdad, si estamos andando conforme a la palabra de Dios. En este sermón del Sermón del Monte, el Señor está hablando a sus discípulos, pero no solo a los 12, sino a muchos que habían profesado la fe cristiana, muchos que estaban siguiéndole. Y una de las palabras claves en este sermón y en todo el Evangelio de Mateo es el reino de los cielos. Esta palabra se repite y Mateo está hablando del reino de los cielos. Y el Señor se enfoca en este sermón del monte en destacar el carácter del ciudadano del reino, el carácter del hijo, de los hijos de Dios. Un carácter que debe ser diferente, debe ser un carácter que contraste, que sea opuestamente abismal con el carácter y la manera de andar de las personas que están en el mundo. Por eso el Señor nos dice a los cristianos que nosotros somos sal y luz. Y la luz que hace brilla en medio de la oscuridad, brilla en medio de las tinieblas, contrasta con las tinieblas. Y la sal que hace le da sabor. Y no solo eso, la sal lo que hace es que va en contra de la corrupción, en contra de lo que se pudre. Y así debemos ser los cristianos. Ser opuesta, o de una forma opuesta, completamente abismal a el carácter que entienden los del mundo. Sin embargo, nosotros cada vez es más común ver muchas religiones, muchas iglesias, muchas de ellas están llenas de personas que se llaman a sí mismas cristianas. Sin embargo, no han entendido el evangelio. Sus vidas, su testimonio dan una muestra completamente diferente a lo que es el evangelio. Y cuando vemos en estas personas, no vemos similitud a Jesús, no vemos la obra de Dios actuando en la vida de estas personas. Sin embargo, están ahí en muchas iglesias, reuniéndose, diciendo somos creyentes, pero no vemos que aborrezcan el pecado, la vemos jugando con el pecado, no vemos que vivan vidas de justicia, no vemos que guardan la palabra de Dios y sí desean las bendiciones que Dios ofrece, pero no quieren un cambio en sus vidas. Ahora, en este sermón del monte, la palabra nos enseña que si nuestra justicia, hablando de los hijos de Dios, no es superior a la justicia que presentaban los escribas y fariseos en aquella época, no podemos entrar al reino de los cielos. ¿Cómo era la justicia de los fariseos? Era una justicia de hombres. Era una justicia en sus fuerzas. Ellos trataban de cumplir la ley a su manera,
pero no estaba fundada en la gracia y en el poder de Dios. Sin embargo, para nosotros los cristianos debe ser muy diferente, porque Dios ha puesto en nuestra mente y nuestro corazón su palabra. Su ley la ha puesto en nuestro corazón a través del Espíritu Santo que nos ha dado. Así que para nosotros, la Biblia ya no solo es un grupo de reglas y normas externas que debemos cumplir, sino que para nosotros la palabra es algo muy valioso que está en nuestro corazón. El Señor lo había prometido en Jeremías 31:33. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Dice, 31:33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Escuchen esto, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a dar su ley en la mente y el corazón de aquellos que somos sus hijos. Por eso, hermanos, el creyente obedece a la palabra, porque no solo son normas, no solo son reglas, sino que la palabra de Dios mora en nosotros y nosotros creemos firmemente que es la palabra de Dios y queremos obedecerla. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en este pasaje que vamos a estudiar, Jesús llama a sus oyentes, aquellos que son sus discípulos, a entrar por una puerta angosta. Y eso solo es posible para aquellos que tienen la ley en el corazón y en su mente. Esto solo es posible para aquellos que son hijos de Dios. Solo pueden hacerlo aquellos que están dispuestos a pagar el costo. Y si usted no tiene la ley en el corazón, usted no va a poder, por más que se esfuerce. Pero a la vez el Señor está exhortando a los oyentes a escuchar el mensaje, a examinarse si verdaderamente están yendo por una puerta estrecha o están yendo por una senda amplia que los está llevando a la perdición. Y saben, ellos tienen que decidir ahora entre cómo llegar, si quieren ser verdaderamente ciudadanos del reino de Dios o quieren ser ciudadanos del mundo y recibir condenación. Y Jesús resalta que el camino a la vida eterna es solo en los términos de Dios. ¿Qué significa? Solo es bajo las normas y parámetros que Dios ha establecido. No hay otra forma. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos hacerlo a nuestra manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Y si hay algo que el Señor constantemente está haciendo en su palabra es que nos está llamando a buscarlo. Y dice, búsquenme. En Isaías 55:6-7, solo anótenlo, dice, buscadme mientras pueda ser hallado. En Amós 5:4 dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y en Mateo 7, que es previo a los versículos que vamos a estudiar hoy, Mateo 7:7-8, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dios llama al hombre a buscarle y dice que cuando buscamos, encontramos, porque Dios es misericordioso. Ahora, mientras que el camino de la salvación es en los términos de Dios, el camino a la condenación es en términos humanos, en términos personales, individuales y religiosos, porque todos los caminos que el hombre trata para alcanzar a Dios fracasan y van a la condenación eterna. Así que Jesús está enseñando en este sermón del monte el carácter del reino de Dios, pero también está enseñando que sus normas son tan altas que nosotros como hombres no podemos cumplirlas.
pero sí podemos alcanzarla bajo la gracia y bajo la dependencia de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo y la palabra de Dios sobren en nosotros. Lo que el Señor veía es que los fariseos estaban viviendo una vida de legalismo externa, pero no estaban viviendo bajo la gracia de Dios. Así que en este pasaje, que es Mateo 7, 13 y 14, vamos a ver un mandamiento. El mandamiento es entrar por la puerta angosta. Vamos a ver dos caminos, vamos a ver dos puertas, vamos a ver dos destinos y vamos a ver dos grupos de personas. Pero la palabra afirma acá que solo hay un camino que conduce a la vida. Solo hay un camino que lleva a los cristianos a la vida eterna. No hay dos, no hay tres, solo es uno. Ahora, algo bien importante de resaltar y mostrar acá es que Jesús le está hablando aquí a discípulos, personas que ya habían escuchado el evangelio y que lo estaban escuchando nuevamente, pero no necesariamente habían tomado el camino correcto. Y mucho de esto también estaba pasando a toda la nación de Israel. Ya habían escuchado el mensaje, pero no habían tomado el camino correcto. Entonces vamos a orar y vamos a leer el pasaje. Amado Padre, venimos a ti rogando que hables a nuestros corazones a través de tu palabra, que sea este mensaje algo que nos desafíe a comprometernos, a vivir para ti, a desear servirte con todo nuestro corazón, pero también algo que nos muestre que nuestro paso por esta vida no es algo solo transitorio, ligero, sino que realmente debemos hacer un compromiso de seguirte, de servirte y vivir conforme a tu palabra. Oro porque seas tú usando este tiempo para edificar a tu iglesia, pero también para animar a muchos a seguir adelante y también para aquellos que no te conocen, que puedan creer en ti y conocerte como el único Dios verdadero. Nos ponemos en tus manos y oramos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Mateo 7:13, pueden buscarlo. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay un dicho muy popular que dice que todos los caminos nos llevan ¿a dónde? A Roma. Y eso era así en aquella época. Los romanos conquistaban ciudades y hacían que todos los caminos apuntaban a Roma. Hoy en día nosotros escuchamos que la gente dice: no, todas las iglesias te llevan a Dios, todas las religiones te llevan a Dios, es un mismo Dios, no importa por qué camino tomé, vas a llegar al mismo punto, pero la realidad es que eso no es así. La Biblia no nos enseña eso. La Escritura, la palabra de Dios, nos dice que no existen muchos caminos, sino existe un solo camino. No existen muchas religiones buenas, sino existe una sola religión. Toda religión que es fuera de la verdad es mala, es falsa y lleva a la perdición. Como oyeron, toda religión que es fuera de la verdad es mala, es falsa y lleva a la perdición. El hombre no puede llegar a Dios por ninguno de los caminos que él mismo crea, sino solo por el único camino que Dios nos ha proporcionado. Y lo que este pasaje va a enseñarnos es que solo hay dos tipos de religión. Una es la religión verdadera y una es la religión falsa. La religión verdadera es única. Santiago la define que la religión pura es la religión pura y sin mancha, es esta verdadera. Y esa palabra sin mácula que se refiere ahí es una religión intachable, sin error, sin engaño, verdadera, porque se caracteriza de una vida piadosa, de una vida transformada, y Dios la ve con agrado. Porque esa religión verdadera no solo es externa, sino que te va transformando desde el interior, transformándote a la imagen de Cristo.
Pero la religión falsa son muchas. Es una religión de mentira. Y es una religión de hipocresía, de engaño. Es una religión que el hombre ha creado, donde va formando normas que busca cumplir, pero no puede. ¿Y por qué es de hipocresía? Porque normalmente es una religión externa, no hay una transformación interior, es una religión de apariencia. Yo muestro a los demás que soy religioso, yo muestro a los demás que soy piadoso, pero por dentro no hay una verdadera transformación. Esta religión falsa es una imitación de la verdadera, pero es una imitación que Satanás va sembrando. Algo que Satanás hace es que él busca plagiar todo lo que Dios hace. Y todas las religiones falsas son puestas por Satanás. Satanás no está en contra de las muchas religiones. Si ustedes se dan cuenta, cada vez existe más división, cada vez más religiones. Satanás las estimula. ¿Por qué? Porque a través de eso mantiene a muchos engañados. Ahora, una es una religión de gracia, la religión verdadera es una religión de gracia, pero la otra es por obras, está basado en lo que yo puedo hacer. Una es una religión de fe, basada en la confianza en Dios. La otra está basada en la carne, en lo que yo busco en mi carne, en lo que yo busco por vista y en lo que yo espero en lo material. Una es una religión del corazón, es sincera, es interna. La otra es una religión externa, como dije antes, de hipocresía, es pura apariencia. Saben, estas religiones falsas o sistemas religiosos han tomado miles de nombres, miles de formas, pero todas ellas están edificadas sobre argumentos y teorías humanas bajo la influencia y la mentira de Satanás. Y nosotros como cristianos debemos aprender a discernir cuáles son estas falsas doctrinas. Los hombres en su propia capacidad crean métodos para ser salvos, piensan en obras, piensan en la ciencia, piensan en astros y adoran astros, adoran las cosas naturales, pero todas estas son cosas falsas que los alejan de Dios. Y la más difícil, aquellas que están llenas de verdad, que hay muchas cosas que son de la palabra de Dios, pero tienen cosas esenciales en la doctrina que te llevan a la condenación, que son herejías que van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Esas son las más difíciles de identificar, pero necesitamos hacerlo. Ahora, el cristianismo es la religión del logro divino porque Dios lo creó. Está basado en los principios y las normas de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, identificar cuál es la verdad. El problema muchas veces está que el hombre por sí solo no puede guardar o alcanzar el estándar de Dios. Cuando nosotros decimos yo voy a obedecer, yo voy a cumplir todos los mandamientos, yo llego a una conclusión, no puedo. Y no solo eso, no solo no puedo, soy completamente incapaz de guardar toda la palabra de Dios, porque no fallo una, sino que fallo muchas veces, peco muchas veces contra la palabra. Entonces soy incapaz de cubrir el estándar de Dios. Pero cuando uno se da cuenta de esto, uno puede hacer dos cosas. Hay dos posibles caminos. Uno es que yo reconozca y diga, Señor, no puedo. Necesito tu ayuda, necesito tu gracia, necesito que tú me des la capacidad de vencer mi pecado porque yo no puedo. Eso es lo que Dios espera. Pero el otro camino es que el hombre crea un sistema que está basado en normas y estándares humanos, reglas que podemos cumplir, pero la triste realidad es que tampoco las cumplimos. Entonces el hombre busca una gratificación, busca sentirse a gusto, busca decir, Señor, yo hice algo, yo me merezco algo, no soy tan malo, hago algo bueno. Esa es la lucha que hay en nuestro corazón, porque nos cuesta aceptar que es solo por gracia y que somos pecadores y que somos malos, eso nos cuesta. Ahora Jesús señala aquí
la necesidad de elegir. O vas por la puerta angosta o vas por la puerta ancha. O vas por las sendas o camino angosto o vas por el camino ancho. Uno te lleva a la destrucción, otro te lleva a la vida eterna. Y muchos están yendo por ese de destrucción. Entonces vamos a ver las dos puertas y primero vemos el mandato, el llamado. Dice entrad. Entrad por la puerta angosta. Esta palabra entrad es un imperativo y está en auristo. ¿Qué significa? Que nos muestra una acción definida y específica. O sea, no es que estoy entrando y saliendo de la puerta, entro una vez y vuelvo a salir, no. Es que una sola vez tomo la decisión de entrar por esa puerta y esa vez que entré o he entrado, no vuelvo atrás, porque ya entré. Es una acción única. A veces escuchamos a mucha gente decir, es que antes recibí a Cristo, pero me aparté y lo volví a recibir y me volví a apartar, y no es así. O usted recibe a Cristo una sola vez o nunca lo ha recibido. Ahora, es un mandato. Dios no está diciéndonos admiren la puerta o mírenla. Hay muchos que se deleitan en ver lo que Cristo ha hecho. Es un gran hombre, tiene un gran carácter, es un hombre manso. Algunos ven el evangelio y dice parece bueno, pero están ahí y no deciden entrar. El Señor está diciendo entren, no se queden afuera, entren. Ahora, entrar por la puerta estrecha, esto es a lo que el Señor nos llama. Y la razón dice, entren por la puerta estrecha, porque son muchos los que están yendo por la puerta ancha. Son muchos los que están engañados pensando que están en el verdadero evangelio, pensando que están en el camino de Dios, pero en realidad están en un camino de tinieblas. Ellos están engañados pensando que tienen una relación con Dios, pero no conocen al Señor verdaderamente y no saben lo que les espera. Entonces Jesús está abogando para que cada hombre escoja entrar por la puerta correcta, por la única que puede llevarte a la vida eterna, la única que puede llevarte al cielo. Pero dice que esta puerta es, ¿cómo? Estrecha. Dice que es estrecha. Y primero, la puerta es estrecha porque es un único sendero. No hay más. Es un único camino. La palabra nos dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único medio para tener salvación y vida eterna. Es el único puente. No hay otra forma. La palabra dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y porque hay un solo evangelio que Dios ha dado. Por tanto, es el único evangelio que existe. Entonces, solo hay una forma, solo hay un camino, solo hay un sendero, y ese sendero es Cristo, porque Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare tendrá vida eterna, no morirás jamás. Segundo, esta puerta es estrecha porque debes entrar solo. No puedes llevar a alguien más. Ni te puede llevar otra persona. O sea, no puedes llevar a tus hijos, no puedes llevar a tus padres, ni tus padres te pueden llevar a ti. No es por apellido familiar que vas a entrar, no es porque has venido a la iglesia todo el tiempo, sino es por una decisión personal con Jesús. Ahora, los judíos pensaban esto como nación, porque habían recibido la promesa que Dios iba a salvar a la nación de Israel. Pero la promesa era que Dios iba a salvar a aquellos que creyeran en la promesa de Dios, que creyeran en el Señor. Y lo mismo es hoy en día. Esta puerta es estrecha porque yo debo entrar solo. Nadie más me puede acompañar. Es una decisión personal. Esta puerta es estrecha porque debemos atravesarla humillados. ¿Qué significa? Que debo rendirme, entrar de rodillas, postrado ante Dios, despojándome de todo orgullo, de todo pecado, de todo humo de grandeza. Yo necesito confesar mi pecado.
Al cielo no va a entrar ni un tan solo pecado. Así que yo debo haber muerto a mi pecado. Como dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cada cuánto? Cada día y sígame. Eso es lo que la palabra dice. Ahora debemos entrar sin maletas, despojándonos de toda riqueza material, de todo amor al dinero, de todo lo terrenal. Yo debo despojarme de todo. En la escritura encontramos que Jesús probó a un joven, el joven rico, que es muy famoso. Y Jesús lo probó y le preguntó si estaba dispuesto a dejar todo. Le dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y qué hizo el joven rico? Dice que se llenó de tristeza, amó más su riqueza. No le dio a Dios el primer lugar. Su deseo de gobernar su propia vida, de aferrarse a su riqueza terrenal, le impidió entrar al reino de Dios. Quien verdaderamente tiene la salvación está dispuesto a renunciar a todo por amor al Señor. Va a dejarlo todo. Ahora, no significa que yo tengo que dar todo, no necesariamente. Pero sí significa que mi corazón está dispuesto. Señor, si tú quieres que yo entregue todo esto y con eso te voy a seguir, no me importa, yo lo doy. El Señor lo que ve es lo que hay en tu corazón y a veces te va a pedir las cosas más preciadas para que tú las entregues, como se lo pidió a Abraham, le pidió su hijo, pero Abraham dijo, aquí está. Y Dios vio la fe en su corazón y no le quitó a su hijo, se lo dejó ahí. Hubo un sustituto. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que tengamos un corazón dispuesto a despojarnos de todo. Esto incluye las riquezas. Entonces, la verdadera fe no es ciega, sino que estima el costo de la vida cristiana. ¿Qué significa? Entiendo que hay un costo que pagar para seguir a Cristo, pero estoy dispuesto a pagarlo. Estoy dispuesto a sacrificarme, estoy dispuesto a hacerlo. La puerta estrecha significa que quienes entran se han despojado de todo lo que poseen. Le han dicho al Señor, Señor, todo es tuyo. Mi casa, mis hijos, mis bienes, todo es tuyo. La puerta estrecha demanda arrepentimiento. Demanda volvernos de nuestro propio camino, de nuestra propia justicia, para volvernos al camino de Dios y la justicia de Dios. No es por mis obras, es por confiar en el Señor. Charles Spurgeon, un predicador del siglo XVIII, si no me equivoco, dijo, ustedes y sus pecados deben separarse, o usted y su Dios nunca estarán juntos. Qué frase tan sencilla, pero tan cierta. Usted y sus pecados deben separarse, o usted y su Dios nunca estarán juntos. ¿Por qué? Porque en el cielo no va a entrar ningún pecado. Ahora, la vida en la puerta estrecha es una vida de arrepentimiento continuo. Nosotros no somos perfectos, pero tenemos al Espíritu de Dios y la palabra quien nos redarguye, quien nos reprende. ¿Y qué debemos ver en el creyente? Constante arrepentimiento, constante apartarnos del pecado. La vida en la puerta estrecha es una vida que transforma. No es posible que yo siga siendo la misma persona, sino que yo necesito ir viendo la obra de Dios en mí, moldeándome, trabajándome. Y cuando yo miro atrás, no miro el mismo Pavel de hace 5 años, de hace 10 años, sino miro uno que ha sido transformado. Es una vida que confiesa su pecado, es una vida que está llena de obediencia a Dios. Esa es la vida en la puerta angosta. Es una vida que practica el amor bíblico hacia los demás, que perdona y que ama. Pero muchas veces como cristianos no queremos perdonar a aquel que me habló fuerte, no me trató suave, pero es una vida que perdona y ama. Esa es la vida cristiana. No es una vida donde no hay problemas y no hay quien te ofenda.
No, es una vida donde te ofendan y tú siempre estás perdonando y estás amando. Esa es la vida cristiana. Es una vida que practica la justicia. ¿Qué significa? Que anda en la verdad, que anda conforme al evangelio, conforme a la palabra de Dios. Por tanto, busca la santidad. No busca quedarse en su pecado. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Es esta tu vida? ¿Es así tu relación con Dios? Sabes, eso es lo que espera Dios de cada creyente. Eso es lo que Dios espera de cada persona que ha entrado por la puerta angosta. Ahora, en cambio, ¿qué es la puerta ancha? ¿De qué se caracteriza? Bueno, la puerta ancha se caracteriza por una vida religiosa, en el mal sentido de la palabra, porque ser religioso no es malo. Ser religioso es vivir conforme al evangelio. Pero en nuestro contexto, una vida religiosa normalmente lo entienden mal. Y una vida religiosa, me estoy refiriendo a personas que viven para ser vistos por los hombres, que buscan su propio bienestar y su propia gloria. No les importa agradar al Señor. En Mateo 6, si vamos a Mateo, Mateo 6, el Señor le dice en el versículo 1, guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Le dice, guárdense de hacer su propia justicia para ser vistos por los hombres. En el versículo 5 dice, y cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos por los hombres. Y en el versículo 16 les dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Entonces la vida religiosa es una vida de apariencia que busca quedar bien con los demás. Y por eso es que vemos mucho que en la iglesia sonríen, son amables, pero en la casa con los hijos, ¿cómo son? Son duros, los ofenden, le gritan con la esposa, el esposo. Eso no es una vida en la puerta angosta, eso es una vida en la puerta ancha. Así que debemos cambiar eso. La vida en la puerta ancha es una vida sin compromiso. Las personas no tienen compromiso, solo van pasando por vivir la vida cristiana. No hay determinación a cambiar ni crecer en el evangelio. Y esto es bien importante. Estamos llenos de muchas iglesias, de personas que solo asisten a la iglesia, solo se sientan, solo calientan la banca, pero no se comprometen a vivir para Dios. No se comprometen en vivir vidas santas y en caminar en el camino recto. Y eso estamos llenos hoy. Eso es una vida religiosa, eso es una vida en la puerta ancha. Eso no debe ser en el cristiano. La puerta ancha es una vida sin justicia, no hay santidad, aman el pecado, no se apartan, tienen vidas secretas, ocultas. Realmente podemos mostrar una cosa acá, pero en la integridad, la palabra integridad tiene que ver con alguien que es limpio delante de Dios. Y eso es lo que el creyente, nosotros debemos buscar. La puerta ancha es una vida de autocomplacencia y gratificación personal. Yo vivo para agradarme a mí. Yo vivo para tener comodidad. Yo no quiero esforzarme. Yo no quiero pagar el costo. Yo quiero vivir para agradarme. Es una vida narcisista. Hoy en las redes sociales vemos muchas personas narcisistas. Se toman y se toman y se toman y se toman fotos y le están subiendo, centradas en sí mismas. Eso no debe ser así. O sea, una persona narcisista es aquella que es egocéntrica, que está llena de orgullo, que solo piensa en sí misma. Y esto era lo que estaba pasando con los fariseos. Y saben, no hay límite de equipaje. ¿Por qué? Porque no les exige dejar nada atrás. Sin embargo, la puerta estrecha es tan estrecha como el ojo de una aguja. Para entrar tenemos que dejar todo atrás, dejar el pecado, dejar ambiciones egoístas, dejar la codicia, a veces apartarnos de nuestra familia, a veces apartarnos de amigos que están en pecado y que van en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra me dice.
Yo te pregunto, ¿por qué puerta estás pasando? ¿O por qué puerta has pasado? ¿Estás andando por la puerta angosta o estás por la puerta ancha? Pues yo espero que cada uno de ustedes esté por la angosta. Ahora, hay dos caminos, dos caminos. Dice, estas dos puertas te llevan a dos caminos. La puerta que es ancha conduce al camino que es espacioso y la puerta estrecha a un camino que es angosto. ¿Qué representan estas dos sendas? Bueno, el camino angosto representa la senda de los piadosos, el camino de los piadosos, la vida cristiana de los piadosos que andan conforme a la verdad. La senda ancha representa el sendero de los impíos que andan en la mentira. El Salmo capítulo 1 dice que el camino de los justos, dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua y que da fruto en su tiempo. Las sendas del limpio, del puro, del hijo, se deleita en la palabra de Jehová. En cambio, los impíos no aman la ley de Dios, no se deleitan en ella, no meditan, no estudian. Por tanto, dice el Salmo, son como el tamo que arrebata el viento y perecen. Son llevados de falsa doctrina, en falsa doctrina, en falsa doctrina. Saltan de iglesia en iglesia en iglesia, pero nunca se estabilizan, nunca crecen en la verdad. ¿Por qué? Porque no tienen al Señor en su corazón, porque no aman la palabra de Dios. Si somos hijos de Dios, debemos amar la palabra, debemos deleitarnos, debemos anhelar pasar tiempo en la palabra. Uno de los caminos es fácil, la palabra fácil o ancho ahí es un camino holgado, espacioso, porque hay mucho espacio para diversas opiniones. La verdad no es absoluta, cada quien tiene su verdad, entonces yo te acepto como sos. Esta es la senda de la tolerancia y la permisibilidad. No hay restricciones, no hay límites. No, vos pensás como vos querrás pensar, pero eso no es lo que la Biblia me dice. Para ser aceptado en este grupo grande y diverso, lo único que tengo que decir es, yo soy cristiano, yo recibí a Jesús, pero no necesito mostrar evidencia. Este camino, hermanos, no requiere madurez espiritual, no requiere un carácter moral, ni compromiso y ningún sacrificio. Este camino es fácil porque yo voy río abajo, solo me dejo llevar por la corriente, no me cuesta nada. Este es el camino del mundo. Es fácil ser arrastrado y es fácil ser llevado. Aquí se tolera el pecado, la verdad se acomoda, la humildad se ignora, la palabra de Dios se alaba, pero no se estudia. Las normas divinas se admiran, pero no se aplican, no se siguen. Así que los viajeros de este camino siguen sus propias inclinaciones, deseos, pasiones, hacen lo que su mente caída y no regenerada les dicta, viven sin depender de Dios, viven sin la palabra. Se caracterizan por vidas superficiales, son amadores de sí mismos, viven con hipocresía, no tienen que desarrollarse espiritualmente ni crecer, porque no tienen que esforzarse. Ese no es el camino de la vida cristiana. El camino de la vida cristiana es un camino angosto. Y la idea de angosto es difícil. Es un camino demandante. Tiene límites. ¿Cuáles son esos límites? Los que la palabra de Dios nos da. Dios nos da esos límites. Pero también tiene un costo que evaluar y un costo que pagar. Tú no puedes ir en el camino de Dios si no has evaluado el costo y si no estás dispuesto a pagar el costo. Y es entregar tu vida. Cuando pensamos así, pensamos que es difícil la vida cristiana. Pero la palabra nos dice en Mateo 11, Jesús dijo
que ligera es mi carga y que su yugo es fácil de llevar. Juan dijo, mis mandamientos no son gravosos, pero esa es la idea. Cuando realmente yo entiendo que es vivir una relación con Cristo, Dios me da la gracia y yo puedo sobrellevar estos mandamientos. Ahora, ¿qué dice? Dice, son pocos los que hallan ese camino, son pocos los que entran a esa puerta. En Lucas, pueden buscar Lucas, capítulo 13, versículo 23. Lucas 23, perdón, 13, 23 y 24. Lucas 13, 23 y 24. Dice, y a alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, es bien interesante porque le hacen la pregunta al Señor, ¿son pocos? Pero el Señor no les responde. No les dice, sí, son pocos, o no les dice, no, son muchos. ¿Qué les dice? Esfuércense a entrar. Esa palabra, esforzarse, indica que para entrar por la puerta del reino de Dios se necesita un esfuerzo consciente, un esfuerzo intencionado, un esfuerzo deliberado. Yo he escuchado muchas veces, pastor, ore por mí para que crezca espiritualmente. Ok, yo oro, pero usted va a estudiar, usted va a leer la Biblia, usted va a apartarse del pecado. Y eso es lo que está diciendo aquí. Yo necesito intencionalmente comprometerme, poner empeño en entrar por esa puerta angosta. Eso implica compromiso con un propósito, buscar el reino del Señor, vivir de tal manera que pueda alcanzarlo. Ahora, en mis fuerzas nunca voy a poder, es por gracia, pero yo debo buscarlo, yo debo esforzarme. Ahora, el reino es para aquellos que vienen al rey, que vienen a Dios, humillados, quebrantados, viendo su condición de que no pueden vencer el pecado, pero pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a vencer el pecado. Dame tu gracia para apartarme. Haz tu obra en mí, el que es poderoso. Y eso es lo que me está diciendo. Yo necesito venir a Cristo quebrantado de corazón, pidiéndole que Él actúe en mí. Entonces, el reino de Dios no es para aquellos que viven de una manera barata, que es fácil, que tienen el cielo seguro, que no quieren renunciar a nada, no. William Hendrickson, un comentarista, dice, entonces el reino no es para débiles, vacilantes y transigentes. No es para Balaam, el joven rico, Pilatos y demás. No es para ganarlo por medio de oraciones pospuestas, promesas incumplidas, resoluciones rotas y testimonios vacilantes. El reino es para hombres fuertes y robustos como José, Natán, Elías, Daniel, Mardoqueo y Pedro. Hombres comunes, pero que por la gracia de Dios fueron fortalecidos. Esteban, Pablo, y no olvidemos de tales mujeres valientes como Ruth, Débora, Esther y Lidia. Hombres y mujeres que se comprometieron para agradar a Dios y hacer los cambios que fueran necesarios en su vida. Los cambios que fueran necesarios. Dejar cosas, apartarse de personas, tomar decisiones para seguir al Señor. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón como cristianos. Anhelar cumplir la voluntad de Dios y cumplir los mandatos del Señor. La persona que dice sí a Cristo debe decir no a las cosas del mundo, deseos del mundo, la música del mundo, el éxito del mundo, trabajo, riquezas, amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Yo debo renunciar a todo. ¿Por qué? Porque estar en Cristo es mayor. Porque estar en Cristo es confiar en su poder y su gracia
y no en lo que yo puedo hacer. Y esto debe ser lo que debe venir al corazón del creyente. Ahora, ¿saben qué? El tener ese compromiso de Dios se puede convertir en persecución, se puede convertir en burlas, se puede convertir en tribulación, pero ¿saben qué? Vale la pena. Eso es lo que Dios nos está llamando. En Primera de Pedro, capítulo 2, la palabra nos dice que nos gocemos cuando hayamos en pruebas, y también dice que nos gocemos cuando somos tratados injustamente por hacer su voluntad. De esto está hablando. Estemos dispuestos a padecer por el evangelio. Dice que hay dos destinos. Aparentemente, las iglesias muestran, usted está yendo al camino al cielo. Todas las iglesias muestran que va para el cielo. Pero la Biblia nos habla de dos destinos. Un destino que lleva a la perdición y otro destino que lleva a la vida eterna. Existen muchos caminos falsos en este momento. Espaciosos, donde la mayoría son atractivos, son encantadores, porque son religiones que te ofrecen prosperidad, son religiones que te ofrecen bendiciones materiales. No se preocupe, no va a caer enfermedad sobre usted, va a haber sanación, va a haber éxito. Son religiones falsas que están desviando a las personas de Dios. Pero ni uno solo de estos caminos los lleva al Señor. Ahora, esta palabra perdición no se refiere a una extinción o aniquilación total, sino que se refiere a pérdida del bienestar, pérdida del gozo, a un sufrimiento eterno. No es que su ser se va a acabar en ese momento, sino que la condenación tiene que ver que va a sufrir por la eternidad. Pero el camino que es angosto, ¿a dónde lleva? Al cielo, a la vida eterna, a la comunión con mi Padre Celestial. Y cuando yo estoy en comunión en mi Padre Celestial, ¿qué va a haber en mi vida? Una palabra con S. Santidad. Santidad. Dios transforma mi carácter, Dios transforma mi comportamiento, Dios transforma mi confianza en el Señor y en lo que pasa alrededor. Entonces, la vida cristiana nos lleva a la vida eterna que empieza ya y que no voy a ver la condenación, pero yo empiezo a ver una transformación en mí ahora. Es una vida de calidad, es una vida donde el alma de Dios me gobierna y me da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay muchas personas que prefieren ignorar el infierno, que piensan Dios es amor, Dios no nos va a enviar ahí, el infierno no es real, el infierno no existe, el infierno es en esta tierra, allá todo va a ser un paraíso. Eso no es cierto. Los que hemos creído en el evangelio entendemos que el infierno es un lugar terrible, que es un lugar de condenación, y el sufrimiento más grande, físico, emocional, espiritual, no tiene comparación con lo que se va a sufrir en el infierno. Así que el Señor está exhortando, no vayan por ese camino y senda ancha, vayan por el camino angosto, vayan con los pocos. Esto nos lleva al último punto. Quienes atraviesan esa puerta ancha, dice que son muchos, pero los que atraviesan la puerta angosta son pocos. En esa puerta ancha van a ir todo tipo de personas. Esos muchos van a ir todo tipo de personas. Van a ir paganos, van a ir cristianos nominales de nombre, van a ir ateos, van a ir religiosos, van a haber humanistas. Todos estos individuos de cualquier edad, grandes y pequeños, niños y hombres, de todo tipo de educación, de todo tipo de convencimiento y circunstancia, de todo tipo de personas, de todo va a ir ahí. Pero este pasaje está hablando de muchos que oyeron el evangelio, que pensaron que iban en el camino recto, pero en realidad iban a un camino de muerte. Como les dice más adelante en Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros.
El Señor les declarará: nunca os conocí, apartados de maldad. Muchos van a decir: Señor, yo iba a la iglesia, Señor, yo estaba ahí todos los domingos, pero el Señor les va a decir: no estabas ahí. Estos en particular, que son excluidos, van a ser cristianos nominales, que estuvieron asistiendo, que estuvieron oyendo, pero nunca hubo una transformación en su corazón. Nosotros debemos buscar eso, que Dios esté obrando en nuestro interior. La palabra dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahora, los creyentes no van a ser pocos en cantidad porque el espacio en el cielo era poco, o porque era muy angosta la puerta y no pudieron entrar más. No. Muchos no van a entrar porque no quisieron entrar, porque oyeron el mensaje y no entregaron y no rindieron sus vidas a Cristo. Entonces, esta no debe ser la actitud de nosotros los creyentes. Debemos vivir de tal manera que demos gloria a Dios. Debemos vivir por la puerta estrecha. Debemos andar por el camino angosto, aun cuando sea difícil, aun cuando nos cueste todo. Ese es el camino que debemos tomar. Para terminar, tengo algunos puntos ahí. Primero, hermanos, examinemos nuestra vida e identifiquemos si andamos por la puerta ancha o por la puerta angosta. Examinemos si verdaderamente hemos rendido nuestra vida a Jesús, que es el único, que es el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma. Pero no te engañes, míralo a la luz de tus acciones, tus obras, lo que estás haciendo. Segundo, hermano, debemos esforzarnos al máximo por entrar y por andar por la puerta y el camino angosto. Debemos esforzarnos. Todo el que es hijo de Dios va a conducirse por esa puerta y por ese camino. Debemos comprometernos, debemos dar todo de nosotros, aunque nos cueste el último sudor, aunque nos cueste todo, pero debemos esforzarnos. Por último, aún el Señor puede cambiar tu destino. Si tú, al escuchar el mensaje, te has dado cuenta que no conoces a Dios, que no has rendido tu vida a Jesús, todavía se puede. Y lo que necesitas es confiar en Él como tu Señor, reconocer tu incapacidad, entender que no es por tus obras, solo necesitas confiar en Él y confiar en lo que hizo en la cruz por ti. Y eso automáticamente cambia tu destino. Vamos a orar. Amado Padre, cuando examinamos tu palabra nos damos cuenta de lo inmerecedores y lo malo y perverso que es nuestro corazón, pero podemos entender que solo es tu gracia lo que hoy nos permite tener una relación contigo. Oro por mis hermanos, Señor. A veces pensamos, este mensaje es para otros, este mensaje es para cada uno. Necesitamos examinarnos, necesitamos meditar si verdaderamente estamos en tu camino, si hemos creído en ti y andamos de la manera correcta. Porque si es así, debe haber fruto, debe haber obras en nuestra vida, producto de nuestra relación contigo y nuestra salvación. Pero si no vemos ese crecimiento y esa entrega, ayúdanos, danos la gracia para poder vivir para ti, para ser cristianos distintos, que seamos sal y luz en medio de las tinieblas, Señor. Que tu palabra y tu luz de nosotros resplandezca a todos los demás. Ayúdanos a comprometernos con el evangelio. Y si hay una persona que no te ha conocido, Señor, mi oración es que este mensaje no lo deje en paz, que se pueda rendir ante ti y que pueda conocerte como el único Dios verdadero. En tu santo nombre oramos, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.